Hola, hola, te habla por acá Francis Blanco, conocida en las redes sociales como El Hilo de Francis. Y bienvenidos a mi podcast que lleva por nombre Ámate Más, donde vamos a estar hablando sobre el amor interior y te iré contando herramientas, historias, anécdotas que te servirán como guía para el camino del amor interior y el autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las 12 verdades y cómo utilizarlas para salir de la culpa. Este tema no lo había hablado nunca con nadie sobre el tema de estas 12 verdades. Y hoy será la primera vez que lo conversemos, que lo hablemos y que les explique. Y se los voy a explicar por medio de mi propia historia, ¿no? Porque esto se me ocurrió inventarlo en mi proceso del camino de autoconocimiento y pues la sanación, que para mí ha sido muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a comenzar definiendo un poco qué es la culpa, y todos sabemos qué es la culpa. Y pocas emociones son tan tóxicas como la culpa. Y esta consiste en sentirte inadecuado, que no has podido cumplir con las expectativas de los demás o de las tuyas propias, que decepcionaste a alguien o a ti mismo. Y la culpa tiene muchas aristas. A veces viene del lado de las exigencias. Luego aprendes a ser exigente contigo mismo por tabúes, por la educación en el colegio en general, la educación, la religión, que a veces tiene mucho peso en el tema de la culpa. Y pues como que nacimos culpables, ¿no? Porque es una emoción como que siempre está con nosotros, una sensación que siempre está, si hacemos o no hacemos, si hacemos de más, si hacemos de menos, y si no lo sabemos hacer, pues también. Entonces, como dice el curso de milagro, ¿no? Que al ser humano se le olvidó reír. Y ya hay mucha información que ha salido sobre eso, que se nos olvidó reírnos de nuestros dramas y nos tomamos muy en serio todo lo que nos pasa. Entonces, esa culpa puede crearse en ti por pensar que fallaste, que eres limitado, que te la pasas metiendo la pata, como dicen por allí, te tratas con desprecio, con dureza. Eso te impide avanzar y ser más feliz contigo y lograr aquellas cosas que quieres. Entonces, la culpa a veces en este mundo en el que vivimos, pues la culpa está en todas partes, ¿no? Puede venir del exterior. Estamos en un mundo en donde si no te culpan o te culpas, estás culpando a los demás. Entonces, tanto esas voces interiores como las exteriores hacen mucho daño. Y decimos es que tengo baja autoestima, no tengo amor propio, que tenemos que empezar a quitar todos esos velos para conseguir el amor que ya están en nosotros. Porque el amor está dentro de nosotros. Entonces, los que me conocen saben que siempre les voy contando partes de mi vida y cómo lo resolví. Y pues este no será la excepción. Si eres nuevo, no te escandalices por mi forma de explicar las cosas teóricas. Siempre las hago desde lo que estudié y desde lo que estudié en la escuela más importante, que es la vida. Y voy poniendo generalmente mis ejemplos. Y las que me conocen ya saben, y si no me conoces, pues solo dame la oportunidad de que me conozcas. Entonces, voy a comenzar este tema de la culpa. A mí la culpa me ha perseguido mucho tiempo porque desde pequeña como que me he sentido culpable hasta de las cosas que hacen los demás. Pero te voy a contar algo en específico en donde he tenido mis varias caídas y de hecho mis amigas bromean con eso. Y tienen que ver con la segunda asistente que yo tuve. Digamos que se llamaba K. La señorita K, ella era una alumna y estaba dispuesta a ayudarme a organizar los cursos, a atender las solicitudes de citas y esos temas. Y todo bien, por un mes, más o menos. Luego comencé a sentir como un rechazo hacia ella, que algo no me cuadraba. Pero yo me decía a mí misma, esas son cosas tuyas, estás acostumbrada a trabajar sola, seguramente son juicios para no tener a nadie al lado. Todo el tiempo me iba acomodando como excusas, ¿no? Entonces,
Luego iba sintiendo como que me invadía el espacio, no me gustaba, toleré eso unos meses. Luego se comenzó a hacer amigas de las demás alumnas y ella, al estar al lado mío, pues sabía muchos detalles de mi vida, de mi pareja, de mi hijo, de mi día a día. Me escuchaba hablando por teléfono, o sea, empieza a ver, digamos, una persona cercana a mí, pues va a tener más información de mí que otra persona. Entonces, había algo especial que a mí me hacía ruido, pero yo fingía no prestarle atención para no hacer juicios. Y era que hablaba muy mal de su mamá y de su familia cuando entraba a la oficina. Ella llegaba en la mañana y lo que hacía era hacer un resumen de lo mal o lo mala que era su mamá y su familia. Yo solamente me quedaba en silencio, le decía que revisara su sombra, lo que estaba viviendo allí, que tenía que sanar, bla, bla, bla. Pero digamos que no me prestaba como mucha atención, sino que su necesidad era de hablar. Eso me hacía un poco de ruido, porque digamos que si tienes facturas por cobrar con tu mamá, pues digamos que proyectamos esa relación en todo lo demás. Aún así, yo era amable con su hijo, le regalaba cosas, era un bebé pequeño. Sin embargo, había algo que no me dejaba confiar en profundidad, pero yo ignoré eso, no hice caso a mi instinto. Entonces, al cabo de unos, creo que 5 o 6 meses, se hizo una reunión de fin de año, aparecieron unas alumnas, empezaron a tomar, a echar broma, y yo me retiro del lugar porque cuando empiezan a tomar, pues trato de no involucrarme para que no se enreden las cosas. Al día siguiente, una de esas alumnas, digamos la señorita I, pues me llama y me dice que la señorita K, mi asistente, había comentado de mí todo lo que sabía y exageró. Lo que no sabía se lo inventó. Y para hacer el cuento más interesante, pues le puso como condimento. En ese momento me di cuenta que hizo conmigo lo que hacía con los demás, con su mamá, con su familia. En el momento, por supuesto que me dolió. Sin embargo, algo en mí no estaba como de todo sorprendido, porque como que sabía si alguien se portaba hacia afuera, quien yo no era diferente a los demás como para que tuviera un trato especial. Entonces, al día siguiente la despedí de la forma más amorosa y más amable. No, yo no quise decir que le dijo a la otra, esos chismes no, o sea, solo gracias por tu ayuda, por tu colaboración, adiós. Y allí quedó. Luego de pocos días después, empiezo a sentir culpa. Mucha culpa. Empecé a cuestionarme el abrirme con esa persona, haberle dado la oportunidad sabiendo que sospechaba que algo iba mal, que no había reaccionado a tiempo, que me expuse a vivir esa situación, que esa situación involucrara a otras personas. Entonces, pensando un día en todo eso, mientras bajaba las escaleras, pues peleé un escalón y me caí por las escaleras, pero fue la caída. Quedé, como decimos aquí en mi país, toda chavetada, así, con la pierna abierta, los brazos para arriba, todo. No me podía levantar, me dolía todo, hasta los ojos. Y me lesioné el brazo derecho, el hombro. Yo no quise ir al médico. Ha pasado tuve como más de 3 años para que el tema del hombro se curara y todavía tengo secuelas de eso. En el momento en que me caí aparatosamente, sintiendo mucho dolor en mi cuerpo, me hice consciente de que me había lastimado porque sentía mucha culpa. La persona que siente culpa siempre busca un castigo, consciente o inconscientemente. En ese momento que estaba en las escaleras, me puse a llorar por 2 cosas. Me dolía horrible el cuerpo y sentía mucha vergüenza conmigo misma por no haberme sabido cuidar. Entonces, mi esposo me ayudó a levantarme, me acosté, me inmovilizó el brazo y yo lloraba, y lloraba mucho, porque yo decía, ¿cómo no supe cuidarme? ¿Cómo es que me lastimé de esa forma? ¿Cómo fue que me puse de carne de cañón en esta situación? Entonces allí fue donde se creó los 12 pasos.
Y estos 12 pasos que creé, ahorita les voy a ir haciendo el resumen de qué se trata. Antes de ir a los 12 pasos, yo me di cuenta que yo proyecté en ella la relación que había tenido con mi mamá, en donde usualmente, constantemente me sentía traicionada. Mi mamá siempre me ponía, como digo yo, de carne de cañón en ciertas situaciones en donde me sentía avergonzada, donde hablaba de mí cosas que yo le había dicho entre nosotras dos, y ese tipo de relación, pues sin darme cuenta, la proyecté en esta persona que casualmente cumplía el mismo día que mi mamá, cosa que lo descubrí después. Entonces, como era algo que yo no había sanado, pues tuve que repetirlo para vivirlo de otra manera. La verdad es que lo único que pude hacer diferente fue ponerle límites a esta chica, alejarla y decir, ok, yo no puedo seguir trabajando con alguien que no puedo confiar. Luego, con esto te quiero explicar cómo nos culpamos por los errores que cometemos y nos hieren las situaciones externas sin darnos cuenta que la culpa solo sirve para aprender la lección, porque de resto me caí por la escalera, otras personas tienen accidentes, otros se enferman. Mira, la culpa si llega hay que agarrarla inmediatamente y aprender la lección. Sacamos el mensaje a lo que nos pasó y aprendemos de ella. Digamos que a raíz no de esta experiencia solamente, yo aprendí hace muchos años que cada situación tiene 12 verdades, 12 aristas, si lo quieren ver así. Entonces yo creé mi propio método para mi ojo, que son las 12 verdades de la culpa, que se originan de la culpa, pero que terminan siendo elixir, oro puro para trabajar en nuestro mundo interior. Entonces, con esto que te acabo de explicar de este drama de la Rosa de Guadalupe, de la historia de mi segunda asistente, porque la primera fue una chica fantástica que me ayudó muchísimo y colaboró y no tuve ningún rollo con ella. Esto sucedió con la segunda y con una tercera, pero ya te voy a contar. Ahora déjame ir a las 12 verdades o las 12 aristas de una situación. Entonces, préstame atención aquí. 1. Yo me di cuenta que no presté atención a mi instinto, que me decía que esa persona no era de fiar. Dejé de escuchar la voz de mi instinto para escuchar la voz del ego, que disfraza las cosas para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Eso fue lo primero que me di cuenta. Callé mi instinto. El segundo, saber que yo tengo una historia de traición de parte de las mujeres. No solamente mi mamá, de mis hermanas también. O así lo viví. Entonces, sin haberlo trabajado en profundidad, lo más probable es que se repitiera. 3. Dar más de lo que una persona se merece. En este caso, esta chica no se sentía merecedora de más y yo le di más de lo que ella podía contener. Y una de las formas inconscientemente que una persona no puede contener algo que le están dando es sabotearlo. Yo le pagaba más de lo que ella creía merecer. Le regalaba muchas cositas para su hijo porque yo tengo debilidad con los niños. A ella también le daba regalos. Si yo compraba algo y podía darle a ella, lo hacía. Entonces, ella recibió más de lo que había recibido de cualquier otra mujer, entre comillas, porque su mamá le dio la vida, eso es lo más importante. Entonces, recibió como mucho. Ella se sentía incómoda. Inconscientemente tenía que meter la pata para poder frenar esa situación de no seguir recibiendo lo que no se creía merecedor. Y esto hay que revisarlo porque a veces ocurre que nosotros saboteamos situaciones, relaciones por creer que no merecemos más. La cuarta, el comprar lo que según yo creo necesito. Y eso fue que yo he tenido una tendencia a ser muy generosa, a veces en exceso. En aquella época era como peor, ahorita me lo pienso un poco más.
yo le daba a ella más de lo que me correspondía darle. Y lo anoté como quizás hay una búsqueda de aprobación en esta situación en donde si yo le daba más, podía evitar que me traicionara. Podía lograr que me quisiera tanto que no me traicionara. Un poco infantil, pero bueno, eso me pasó, ¿qué les puedo decir? La quinta, la falta de límites para el otro y para conmigo misma. Saber que hay cosas que solo son de nosotros. No tenía que exponerme ante una persona que acababa de conocer prácticamente, exponiendo parte de mi vida sin darme cuenta, o sea, traicionándome a mí misma tal como aprendí a ser tratada. Sexta, la falta de estructura y orden. Un empleado es un empleado, no hace falta intimar con ellos si no es necesario. Entender que hay una jerarquía y respetarla y mantenerla para que cada quien ocupe su lugar. Sin orden, las cosas no fluyen de manera amorosa. 7. Las proyecciones. Yo proyecté mi herida en ella, busqué una persona para tenerla al lado que me tratara como he estado acostumbrada a ser tratada. Si yo tuve una relación, un vínculo con mamá, que una de las cosas que más me dolía, por ejemplo, es la traición, y con mis hermanas también, por supuesto que cuando me relaciono con otra mujer, voy a estar proyectando mi herida. Y cuando proyecto eso, esta persona, si tiene dentro de sí con qué actuarlo, va a ser la candidata perfecta para mostrarme lo que yo tenía que sanar. 8. Yo actué para ella también su historia, porque de las cosas que se quejó conmigo cuando entraba a la oficina, era que ella se quejaba de su familia, de que si le daban, de que si no le daban, y ella se queja de mí igual que se quejó de su familia. Yo también le actué su historia porque todos estamos al servicio de todos. Y no actuarle la historia a alguien es hacer un trabajo de conciencia que digamos que en el momento presente ION, que es uno de los códigos de amor propio que está en la página web si a alguno le interesa saber más. 9. Darme cuenta de que aquello que yo juzgaba a mi mamá por lo que había hecho y no la había perdonado o no había perdonado la percepción que tuve de ese momento, era lo que yo me hacía a mí misma. Yo percibía que mi mamá me traicionaba. Y yo me había hecho eso mismo todo el tiempo, me traicionaba a mí misma. Entonces, como adulto, no estaba haciendo algo diferente. Y quería que el exterior me tratara diferente. ¿Cómo el exterior me va a tratar diferente si dentro de mí lo que había es traición? Relación con la otra mujer. 2 puntos, traición. Entonces, yo soy mujer y el vínculo conmigo mismo que yo había construido es el mismo que tenía con mi mamá. La 10. El aprendizaje de saber que si yo me he puesto de carne de cañón para ser lastimada como estaba acostumbrada a ser tratada, pues es la oportunidad perfecta para asumir otra actitud de cuidado y protección conmigo misma. 11. Asumir que nadie me hace nada, que yo proyecto y el que tiene cómo actuarlo lo va a actuar. 12. Saber que no necesito comprar el amor, que no necesito comprar la fidelidad, sino perdonar el pasado y construir conscientemente una relación de fidelidad conmigo misma para yo, con mi ejemplo, enseñar a los demás cómo tratarme. Entonces, con este método que yo inventé, que son las 12 verdades, las 12 aristas que tiene cada situación en mi vida, yo las busco y eso me permite no quedarme en la culpa. Me pasa algo, yo reviso mis 12 verdades, les llamo yo, y me alineo y continúo mi camino. Eso sí,
tengo un diario para eso. Todo lo escribo, porque si no escribimos las cosas, se nos olvida. Esta vida va muy rápido. Y va tan rápido y nosotros, pues, no nos damos cuenta. Entonces, hay que escribir para que tengamos registrado, ok, esto es lo que me pasó, esto es todo lo que puedo aprender y me está mostrando la situación. Entonces, aprende la lección y si vuelve a ocurrir, date cuenta que resolver nuestro pasado no siempre es inmediato. A veces toma un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo. A veces resuelve una relación del pasado, a veces aparece otra, como me ocurrió con la tercera asistente, que en esa proyecté a mi hermana menor. Y las cosas al final no salieron tan bien, pero esa situación sí me llevó a sanar cosas en profundidad. Fantástico. Porque aquí hice como que sanación de varias cosas al mismo tiempo. Entonces, parte de todo esto es aprender a que sí, hay personas que vienen a mostrarnos cosas y son algo doloroso, difíciles, pero dejan oro puro si tú te dedicas realmente a aprender la lección, a entender lo que ocurrió, a entender lo que pudo haber fallado, entre comillas, en ti y cómo resolverlo distinto. Porque quedarte en la culpa solo te hunde y te lleva a repetir una y otra vez lo mismo. En cambio, cuando puedes tomar aquello en tus manos, es más rápido sanar, es más rápido poder trascender y vivir cosas diferentes. Te cuento rapidito, la tercera asistente cumplía el mismo día que mi hermana menor, o sea, pero es que me la busco. Entonces, hasta físicamente se parece. Esa chica siempre fue muy parca, distante. Yo trataba de acercarla. No puedo negar, por supuesto, que colaboró y le agradezco mucho por eso. Al final hizo lo mismo que mi hermana, respondiendo sin amor, o lo que yo percibo sin amor, a toda la colaboración que le pude haber prestado. Ella me prestó y yo también le di. Al final ella me denuncia al Ministerio de Trabajo reclamando en exceso más de lo que ella se merecía porque ya se lo había dado. Y esa situación me permitió dos cosas. Una fue limpiar la relación con mi hermana, reconocer lo que proyecté, sanar lo pendiente con ella y vivir de forma diferente mi divorcio. El primer matrimonio que tuve, me divorcié. Eso fue hace más de 12 años, 13 años, una cosa así. En aquel momento, cuando me divorcio, yo no tenía abogado, no tenía dinero para pagar un abogado y este hombre arregló todo para que yo nada tuviese a mi nombre. La verdad que escondió cosas, bueno, en fin, ¿para qué ir tan lejos? Lo que quiero decirles es que en mí quedó mucha culpa, frustración de no haber podido defenderme, de no haber podido tener dinero para pagar un abogado y eso se quedó como congelado en el tiempo. Luego viene esta situación en donde vuelvo a estar enredada en temas de abogado, cosa que no me había pasado sino solamente en el divorcio. Eso me trajo recuerdos y vivir la situación, porque se parecían mucho, cosas injustas, escondiendo cosas, como que torciendo la verdad en otras, y querían robarme como aquella vez me robaron. Entonces, esta vez tuve los recursos para hacerlo diferente. Contraté a un abogado, no fui yo misma directamente, contraté a un abogado. Y afortunadamente aparecieron personas maravillosas que sin cobrarme un peso ayudaron a mi abogado y logré defenderme y no dejar que me volvieran a robar más. Fíjate que no es, todavía creo que no he pasado las pruebas con las asistentes, ojo, no me siento evolucionada, sino que he vivido con esas personas situaciones diferentes, algo parecidas en otros aspectos, y he logrado vivirlo diferente, resolverlo diferente. Me tocó hacer de nuevo mis 12 pasos, por supuesto que sí. Por suerte me salieron algunas cosas iguales, muy pocas, otras diferentes. Y las que salieron iguales son cosas que aún me toca seguir trabajando. Las que salen diferentes son cosas nuevas que no había visto
y son focos para mí de no perderlas de vista, y me voy conociendo a mí misma, ¿sí? Mira lo que mi inconsciente está haciendo, mira lo que sale, esto no lo había visto. Y chicos, como les dije, hay que escribir. Si uno no escribe, uno no se acuerda, ¿ok? Ojo, y les aclaro, yo no soy una persona iluminada, ni la más inteligente, ni la más exitosa, ni la más nada. Soy solo un ser humano igual que cualquier otro, que solo enseña desde lo que aprendió en diferentes escuelas, universidades, y la universidad más importante, como les dije, la experiencia de la vida. Porque siempre digo, no se puede acompañar a alguien a ir a un lugar en que no se ha ido antes, porque si no los dos se pierden. Entonces, con esto les quiero decir que les cuento mi experiencia, cómo lo hice y cómo estos 12 aristas, estos 12 pasos, 12 aristas, 12 pasos, 12 verdades de una situación me han llevado a soltar la culpa, a aprender de lo que pasó y a liberarme y a seguir trabajando. Y nos vemos, o bueno, me escuchan en el próximo podcast. Un beso grande y gracias por haberme escuchado. A Francis Blanco.